Pues buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa, La Pica en Flandes, este monográfico dedicado al mundo cívico-militar que emite en Informa Radio y también en distintos canales, YouTube, en iVoox, en podcast, en iPhone y también en Sierra Norte Digital, SND. Estamos en distintos canales y, como digo, somos un programa dirigido al mundo cívico-militar y vamos a tratar asuntos, por supuesto, que giran en torno a estas cuestiones. Tenemos con nosotros un plantel reducido pero de gala. Con nosotros está nuestro editor y general, don Salvador Fontela Ballesta. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, mi general. Y tenemos con nosotros nuestro historiador de cabecera, don Fernando Platón. Muy buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes a todos. Muy bien. Y el que les habla, Guillermo Rocafort, el presentador del programa La Pica en Flandes, ya en nuestra sexta temporada, en este caso en Informa Radio, como nuestro gran medio de comunicación que nos proyecta, digamos, en las ondas en la ciudad de Madrid. Y, como digo, veterano legionario del Tercio Gran Capitán y también caballero legionario de Almogávar, paracaidista de honor. Bueno, antes de nada, como siempre, vamos a entrar en las efemérides. Y además, nuestro general Fontella nos va a ampliar cuestiones, yo creo que de interés. Las efemérides de esta semana, del 26 de noviembre al 2 de diciembre, hechas como siempre por nuestro coronel don Juan Salafranca, el presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, al cual desde aquí le enviamos un legionario saludo. Se componen de los siguientes eventos importantes de nuestra memoria histórica militar. El 28 de noviembre del año 1814, creación de la Red Militar Orden de San Hermenegildo. Al finalizar la Guerra de Independencia, se premia la constancia en el servicio de las armas. En un primer momento se pensó recompensar con ingreso a la Orden de San Fernando, pero pronto se vio la incongruencia de premiar dos virtudes tan diferenciadas como el valor y la constancia en una misma orden. La orden ha pasado por muchas vicisitudes hasta llegar al reglamento actual. Bien, otra fecha importante, 28 de noviembre del año 1919. Fin de las guerras del Rif y licenciamiento de las tropas expedicionarias. Finaliza victoriosamente una campaña que amplió notablemente la zona de influencia española en torno a Melilla. Los miles de muertos en el Barranco Lobo suman en toda la campaña dos generales, 11 jefes, 40 oficiales, 208 soldados muertos y 9 jefes, 78 oficiales y 1.457 soldados heridos. Importante, por lo tanto, el fin de las guerras del Rif. Otra fecha importante, 27 de noviembre del año 1912, acuerdo del protectorado en Marruecos. Francia, que había suscrito un acuerdo de protectorado con Marruecos, reconoce el derecho de España en la zona norte de este país y al sur en el río Draa y el paralelo 27 grados 40 latitud. Corríjame, mi general, si me equivoco con esta descripción. La pacificación de la zona asignada costó a nuestra nación enormes cantidades de sangre y dinero, no lográndose hasta el año 1927. Desde esta fecha hasta la independencia total de Marruecos siguió una etapa de paz con esfuerzos españoles para su desarrollo. La verdad es que sí, España se implicó mucho en la pacificación, sobre todo en la zona del Rif, y el desarrollo del protectorado español. Nos quedan dos fechas por evocar. 30 de noviembre del año 1966, el gobierno rojo se traslada a Valencia. Ante el avance de las tropas nacionales, la capital de la España republicana pasa a Valencia. Queda en Madrid una junta de defensa encabezada por el general Miaja, que atenderá tanto a los asuntos militares de defensa de la capital como civiles, mientras continúan las sacas de las cárceles y checas y el asesinato de gente patriota, de derechas. Realmente fue dramático este vacío de poder y todas estas hordas que se cebaron sobre todo en sectores, vamos a decir, liberales, tradicionales, católicos, gente de ley y de orden fueron Así sometidos. después no hubo, porque estaba la Junta de Gobierno mandada por Miaja y por Vicente Rojo, que dejaron actuar a los demás. Exacto, exacto. Y que Hubo, no, que aquí todo el mundo se lava la efectivamente, mano, pero había una efectivamente, autoridad militar, en el territorio. le acepto la enmienda, mi general, es cierto.
Es decir, hay una complicidad por acción y por omisión de la Junta de Defensa. Y así es, y ha estado muy bien apuntado por nuestro general. Y ya acabamos con otra fecha importante de estas efemérides que, como siempre, nos presenta de forma magistral nuestro coronel Salafranca, 27 de noviembre del año 1941, establecimiento de las posiciones intermedia y capitán Navarro, después de la durísima ofensiva soviética sobre la cabeza de puente de Bolchok. En días anteriores se releva el diezmado regimiento 269 por una compañía del segundo batallón del 269, otra del primero del 263 y una de zapadores. Se organizan dos posiciones que reciben los nombres de intermedia y capitán Navarro para proteger la ruta entre Otensky y Beleno, que inmediatamente son atacadas por el enemigo. Bueno, mi general, adelante por favor sus comentarios tras estas efemérides. Simplemente una ampliación, unas matizaciones a dos efemérides que hemos tenido hoy. Una es sobre el Barranco del Lobo y otra es sobre las dos exposiciones que se ha hablado de Capitán Navarro y la intermedia en la División Azul. Una simple ampliación. Efectivamente, el, el Barranco del Lobo no fue una batalla, ni por la entidad de las unidades combatientes ni por el objetivo estratégico. Sin embargo, la prensa de entonces y los medios políticos que querían derribar al gobierno magnificaron este combate hasta hacerlo como una gran derrota y una catástrofe, y lo que hacen el seguidismo todavía sigue llamando muchas veces en la prensa escrita y verbal, pues que el Barranco del Lobo fue una catástrofe, cuando el Barranco del Lobo no fue nada de eso. Y lo voy a explicar muy sencillo. La misión que tenía ese día el general Marina, que era el comandante general de Melilla, era que un convoy saliese de Melilla, de la plaza, llegase a las posiciones avanzadas, la abasteciera y regresara sin novedad. Y eso sí se hizo. Para que eso se pusiera a hacer, se puso un franqueo fijo al mando de un general, general Pinto, que protegió a ese convoy. Protegiendo porque el convoy iba paralelo al mar, luego el lado marítimo no tenía problema, pero el lado que daba a la montaña del Gurugú hubo que defenderlo. Sabiendo la importancia que tenía ese convoy, los rifeños intentaron por todos los medios que el convoy no llegara a su objetivo. De esta forma, las posiciones avanzadas se quedarían aisladas y perecerían, como pasó después con Manuel y Gariben, etcétera, años después. Y eso no lo consiguieron a pesar de gran empeño. Las unidades españolas combatieron en orden, mantuvieron las posiciones y se replegaron a la orden una vez que el convoy había cumplido su misión de llegar a las posiciones, la abasteció y regresó otra vez a Melilla. Luego la misión se cumplió, el objetivo se consiguió y los españoles consiguieron lo que querían y los rifeños, por mucho que eso que lo intentaron, pues no lo consiguieron. Después, por número de bajas, pues también se ha exagerado. Hablan de miles de número de bajas. Cuando ahí ha explicado muy bien el coronel Salafranca que las bajas eran solamente unas 100. Bien, verdad que muchas bajas, y por eso también sirvió un poco de escándalo, que eran de cuadro de mando. Sobre todo el general Pinto falleció en el combate y muchos oficiales también perecieron. ¿Pero por qué? Porque le combatieron al frente de sus hombres, a la cabeza de sus hombres, dando ejemplo. Sin embargo, en Anual, que fue al revés, que muchos oficiales no cumplieron con su misión, pues sin embargo ahí se destaca lo contrario. Y sin embargo aquí, cuando los oficiales cayeron en primera fila, pues ese valor heroico que tuvieron y ese ejemplo, pues no se les reconoce. Y en cuanto, claro, el número de bajas se magnificó y encima se explotó por los periódicos en España y por la prensa. Y sin embargo nadie dice de las bajas enemigas, que fueron mucho mayores. Y que si contamos por número de bajas, también el enemigo tuvo más bajas que la española. Y si contamos por la finalidad que se perseguía en esa operación, pues también es favorable a España. Luego
No sé por qué, a pesar de lo que se sabe, pues está muy publicado también, la prensa no ordinaria y la gente que es media analfabeta sigue considerando la batalla, el combate del Barranco del Lobo no como una victoria, un acto heroico, sino como una gran derrota, inexplicable. El otro día comentando con un compañero decía parecía mentira que muchas cosas no se supieran porque muchos héroes y muchos actos heroicos no los conocíamos, ¿no? Digo, pues no cuentes eso porque lo único que demuestra es ignorancia, porque los hechos heroicos tenemos la obligación los españoles de conocerlos, ¿eh? Y está todo publicado, pero hay que leer, claro, pues está todo publicado. Desde Blas de Lezo hasta el último de Valer, hasta el Barranco del Lobo, todo está publicado y todos nuestros héroes también están publicados muchas veces, entre ellos los magníficos libros del coronel Isabel. Y la segunda parte es unas matizaciones sobre la División Azul. Eh, las posiciones del capitán Navarro y de la intermedia son totalmente diferentes y en circunstancias tácticas también diferentes. Cuando en octubre del 41, la División Azul llega al río Borchov, donde habían llegado los alemanes y releva la unidad que está en primera línea de combate, los alemanes deciden pasar el río Borchoi y hacer una ofensiva en el frente ruso. En esa ofensiva, el ejército español, la División Azul, iba a cubrirle en el flanco derecho de esa penetración alemana. Y para cubrir, había que cruzar por el río Borchov, había que cruzarlo. Y entonces la primera operación, la primera posición que se ocupa al otro lado del río Borchov es la posición del capitán Navarro que es una loma que está frente a, a un pueblo llamado Uldarnik, una lomita pequeña, pero importante, que se ocupó por un golpe de mano pasándolo con lancha de goma. El capitán Navarro era el nombre que le da el coronel que mandaba al regimiento, porque era un amigo suyo que lo habían matado en la Guerra Civil Española, la Guerra de Liberación, y le puso ese nombre. La ofensiva alemana fracasó y tuvo que otra vez repasar el río. Al mes aproximadamente repasó el río y entonces la unidad española ya no contaba nada al otro lado del río, sino simplemente cuando los alemanes se retiraron, ya cumplía su misión de franqueo, como se había hecho el Barranco del Lobo, pues que también tuvo muchas bajas en ese franqueo, igual que tuvieron en el Barranco del Lobo, pues los españoles también repasaron el río y se pusieron en defensiva en el lado oeste, el lado occidental del río Bolsov. Pero ya las zonas están cambiando y los rusos quieren pasar a la ofensiva. Y entonces, para cubrir un hueco entre dos posiciones españolas, entre Udarni y otra posición, se pone había un hueco ahí, un hueco importante, y se cubre por una sección. Se cubre una tarde, la mandaba el alférez Moscoso, que fue laureado, y esa misma noche los rusos cruzaron el río de una unidad tipo más de batallón y mataron, pues no, se defendieron hasta el último hombre, mataron a toda la posición. En esa posición, además, los rusos, de forma cruel, clavaron con sus piolets, pues estamos en invierno, estamos hablando del 27 de diciembre del 41, con los picos y los piolets los clavaron a todos los españoles sobre el hielo. La nación española consiguió rechazar a los rusos, o los soviéticos, mejor dicho, al otro lado del río Borchov y las represalias pues fueron también muy graves porque prácticamente ningún ruso consiguió cruzar el río. Nada más. Magnífico, mi general, esta aclaración, complemento, matización de las efemérides, magníficas sus intervenciones, como siempre. Hay que recordar a nuestros oyentes que el general Fontella es autor de libros muy, muy prestigiosos, como el de la batalla de Krasnivor, también de la División Azul, un libro de Franco militar, caudillo, libros que desde luego evidencian su conocimiento de la historia. Magnífico, mi general. Recomendamos siempre a nuestros oyentes adquirir los libros del general don Salvador Fontella Ballesta.
Pues don Fernando Platón también quería intervenir a este respecto de las efemérides. Don Fernando, por favor. Sí, más que de las efemérides era con el comentario del general Fontella, que es una pena que muchos de los historiadores que tenemos sean historiadores de Wikipedia, que no hacen más que repetir y repetir los mismos conceptos, que pasa mucho con la historia española, en que, pues eso, se repite la leyenda negra, se repiten los dichos sobre la campaña de Marruecos, se repiten sobre todo, y es espantoso, en la guerra civil, y pese a que hay unos maravillosos estudios bien documentados, publicados, no les hacen nada de caso. Siguen con lo mismo de siempre o en la ignorancia de todos esos estudios. Recuerdo hace poco leyendo algo sobre el ejército de África en nuestra guerra civil, como un catedrático de la Universidad de Marruecos decía que no se conocían los muertos y heridos que las tropas marroquíes habían tenido en la guerra civil. Por Dios, estaban encuadrados en unidades regulares. Si algo se lleva en el ejército, son estadillos, informes, y está todo documentado. Y realmente es una pena este desastre de historiadores que en muchos casos hay. Nada más. Pues sí, la verdad es que la historia de España es uno de nuestros principales, digamos, campos de batalla. Es un terreno abandonadísimo de forma institucional y gracias a investigaciones y estudios de personas heroicas se consigue al menos mantenerla viva. Ojalá que algún día, el día de mañana, las palabras del general se conviertan en una realidad y todos lleven a cabo esa obligación que tenemos de conocer la historia de España, que antes se estudiaba con mucho interés porque es una historia maravillosa, pero que hemos visto que desde el régimen del 78, pues al final se han creado 7 historias, cada una por una de las comunidades autónomas. Entonces al final el resultado es el caos, la desvertebración y la falta de un proyecto común, cuando España pues es una historia continua de proezas y también de situaciones difíciles, ¿no? Bueno, Además, lo que ha comentado Fernando, las bajas se publicaban en el diario oficial, porque se le daban las pensiones a las viudas o a los huérfanos. Luego se iban publicando las bajas, incluso las marroquíes, te lo digo, ciudades de la época, y si tenía varias viudas, o dos, o más de una, pues se repartía la pensión entre ellas. Es decir, que las bajas no estaban publicadas, sino que estaban pagadas por el gobierno español a sus herederos, nada más. Sí, si hay unos magníficos libros de la historia de las unidades de regulares, grupo por grupo, que han hecho unos suboficiales de regulares de Ceuta, y, por ejemplo, en la parte de la guerra civil detallan los muertos por tabor y por año. O sea que se pueden hasta hacer estadísticas. bueno, creo que es una costumbre en el cuerpo de regulares, un día al año se reúnen con viudas de moros regulares que vienen de Marruecos y les dan, pues no sé si una flor y un detallito, cosa que demuestra efectivamente ese vínculo que existe con el cuerpo de los regulares, ¿no? Así que, bien, bien estas efemérides. Entonces, vamos a pasar Hoy vamos a tratar, queridos oyentes, 2 temas. En la primera parte vamos a hablar de la cuestión de Gibraltar y en la segunda parte vamos a hablar de la nueva geopolítica de Trump. Entonces, que es un tema realmente interesante que nos va a desarrollar don Fernando Platón. Yo tengo unas ideas al respecto de Gibraltar porque está habiendo muchas noticias y lo que yo no sé si mi general Fontella quiere al principio hacer él alguna exposición o prefiere que yo No, empieza tú. a la orden, mi general. Bueno, efectivamente esta semana está siendo un poco movidita por muchos motivos, porque la cuestión de Gibraltar a todos nos afecta, pervive siglo tras siglo y más en un contexto el actual como es el Brexit y en donde pareciese que
bueno, nadie quiere aplicar las consecuencias del Brexit en lo que es en el ámbito de Gibraltar con respecto a España. Esta semana ha sido una semana especialmente delicada porque ha entrado, creo que ha sido el fin de semana, un submarino nuclear británico que es creo que es el Astute, que es el más moderno que tienen, que ha sido votado en el año 2011, creo recordar. La mayoría de los submarinos y de los barcos de la Royal Navy es pura chatarra, ¿eh? De hecho, los están prolongando su periodo de vida más allá de lo razonable y eso está generando muchísimos problemas porque ya hay localizados varios submarinos que tienen pérdidas de, digamos, líquido de los reactores nucleares y eso genera una gran controversia a nivel internacional y sobre todo en España, que es donde últimamente se están reparando. Esa es la realidad, porque antiguamente se reparaban en una base que tiene la Royal Navy en Escocia, pero eso era usado por los nacionalistas escoceses como la principal bandera electoral. De hecho, gracias a ese eslogan de echarlos fuera, igual que nosotros antes se gritaba en España, OTAN no va a ser fuera, allí se gritaba fuera las bases de submarinos nucleares ingleses. Bueno, ante esa presión interna al Reino Unido, ¿dónde han llevado y están llevando a reparar sus submarinos? A Gibraltar, digamos, y provocando un peligro evidente, un peligro atómico en un colectivo de 500.000 de españoles que habitan en el campo de Gibraltar. Esa es una realidad que tenemos que tener presente. Cada vez que entra un submarino nuclear en la colonia, una colonia británica, que por cierto, según resoluciones de Naciones Unidas, debería haber sido descolonizado desde el año 69 y han pasado ya pues 55 años y seguimos esperando. Y pareciese que el gobierno, tanto de un color o de otro, le da absolutamente igual, porque ahí con mayoría absoluta de Aznar es cuando nos metieron el famoso, ¿cómo se llamaba? El submarino, bueno, un submarino, el Tireless, ¿se acuerdan? En el 2001, que estuvo allí, pero meses y meses, donde por otra parte no dejaron ni a los técnicos españoles acceder para conocer el alcance de la fuga radiactiva que tuvo ese submarino desde el Mediterráneo Oriental. Por cierto, ese submarino pidió entrar en la base de la OTAN en Nápoles y le amenazaron con bombardearle, con cañonearle. Y al final entró en Gibraltar y el gobierno de Aznar no hizo absolutamente nada, y eso que tenía una mayoría absoluta. Pues bien, desde entonces han entrado más de 100 submarinos nucleares. Ha habido accidentes, reparaciones, o sea, un completo caos. Eso nos pone en una posición muy delicada porque ahora hay un contexto bélico muy complicado tanto en Gaza como en Ucrania. Y no sé por qué tienen que venir a España esos submarinos al sur de España. Y más cuando se supone que somos aliados de la OTAN, cosa que cada vez se pone más en duda, ¿no? Por lo tanto, es la primera derivada que quería poner sobre la mesa, el peligro nuclear. Por cierto, conviene resaltarlo, porque esto no lo dirán en La Sexta ni en otros medios de comunicación, pero todos los años hay una jornada donde se hace un simulacro de accidente nuclear en Gibraltar, donde la gente se queda en sus casas, suenan las sirenas, las ambulancias recorren, hacen bueno, en fin, donde todo se pone en un contexto de accidente o de guerra nuclear, mientras que en el otro lado de la verja, en el lado español, no hacemos absolutamente nada, vivimos de espaldas una realidad. Ahora que hemos vivido la Dana y hemos visto las terribles consecuencias que es vivir de espaldas a esos desastres naturales, pareciese que nuestros representantes quieren actuar de la misma manera, es decir, como la avestruz, meten la cabeza bajo la tierra y como si no existiera la cuestión de Gibraltar. Eso puede provocar el día de mañana un conflicto muy, muy, muy grave, porque Dios quiera que no, pero si hubiera una situación de esa naturaleza, lógicamente nos veríamos en muy, muy mala posición. Bien, otra de las cuestiones que hay que abordar es las maniobras conjuntas que ha habido esta semana entre, digamos, Marruecos y las fuerzas británicas en Gibraltar, con buzos, con barcos, ¿eh? Han cruzado el estrecho de Gibraltar y además lo han publicitado sin ningún complejo, o sea, realmente haciendo una potencia ocupante como es Reino Unido,
haciendo unas maniobras militares con una potencia hostil a España como es Marruecos hacia Ceuta y Melilla, porque por mucho que este gobierno esté entregado, pero han quedado hasta un comité de descolonización y en lo que respecta a Melilla creo que la están asfixiando económicamente. Bueno, también tenemos que tenerlo en cuenta, esas maniobras y esas muy buenas relaciones entre las fuerzas reales británicas y las fuerzas reales marroquíes. Y ya finalmente, para poner sobre la mesa y luego ceder la palabra al general Fontella y a don Fernando Platón, es la cuestión del Tratado de Schengen. Porque desde el Brexit, y no se llega a ningún acuerdo, España debería considerar esa verja como una frontera exterior de la Unión Europea y pedir, como en los aeropuertos, el pasaporte para acceder a España. Porque es así a lo que nos obligan los tratados internacionales y en concreto el acuerdo de Schengen. Es una frontera exterior, no han querido que policías españoles controlen el puerto y el aeropuerto, entonces el control se tiene que hacer en algún sitio. Bien, está sucediendo, y así ha sido publicado en prensa local, que por lo visto ahí ha llegado un inspector de policía con un par bien puestos y ha reclamado una instrucción por escrito al Ministerio del Interior, es decir, a Marlaska, sobre la necesidad de hacer esos controles estrictos como se hacen en cualquier frontera exterior o el aeropuerto. La respuesta es que no hay respuesta. Hay presiones para que vuelva la policía a levantar la mano y a permitir el acceso sin ningún tipo de control o bajando el rigor, ¿no? La realidad es que, según ha denunciado este policía, ha interpuesto una denuncia penal en un juzgado de instrucción de la línea de la Concepción, es que están pasando cientos de militares británicos como turistas a España. ¿eh? Acordémonos lo que pasó con los famosos becarios de Nacho Cano, esos becarios mexicanos que venían aquí, que si les subieron un... Fue imputado el propio Nacho Cano porque parece ser que entraron como turistas, aunque es la práctica general, y luego pedir, digamos, el visado como estudiante, parece. Pero en este caso están entrando de un ejército ocupante, están entrando en España, y luego también se están desviando aviones, con esto acabo, porque el aeropuerto de Gibraltar no debía funcionar jamás, porque es un peligro, se desvían decenas de aviones de líneas aéreas británicas a Málaga y luego entran como Pedro por su casa, como si fuera un vuelo nacional. O sea, podían estar entrando terroristas y el gobierno español mirando a otro lado. Es decir, no estamos cumpliendo nuestro mandato frente a la Unión Europea. Otra cosa que a la Unión Europea esto ya le da igual porque pasa de nosotros y la Unión Europea ya pasa de todo. Van a robar directamente, ¿no? Pero no hay frontera exterior, no hay frontera Schengen, y se están vulnerando las normas nacionales e internacionales, permitiendo que entren, como ha salido y como ha denunciado, que chapó por ese inspector jefe de Policía Nacional, que es un tío con un par bien puestos, es decir, oiga, estos no entran, sin pasaporte no entran, pero las presiones de Marlaska y sus marlascones están permitiendo aliviar esos controles fronterizos. No sé, mi general, qué opinas respecto a estas cuestiones. Nos quedan 8 minutos. Pues en primer lugar que me extraña y es sospechoso que ningún partido político haya hecho el expulsar a los submarinos nucleares de Gibraltar, como hicieron los escoceses, porque sería precisamente, como igual que la OTAN hizo en su momento su propaganda a favor y en contra, según interesaba, porque el PSOE cambió en la fracción de un segundo, cambió la opinión del mundo, cambió de entrada no a entrada sí, pero entrada sí encima con con los submarinos nucleares dentro. Como ningún partido político hace bandera de este eslogan, de esta idea fuerza, que le coge, yo creo que daría mucho rédito desde el punto de vista electoral, que es lo que a ellos les importa. Pues ni siquiera eso. Luego una de dos, o son muy torpes o están comprados. No. Muchísimas gracias. En este sentido, antes de ceder la palabra a don Fernando Platón, me gustaría destacar que allí sí que hay una asociación ecologista que debe ser independiente, que se llama Verdemar, que es la que está luchando in situ sobre estas cuestiones, sobre los vertidos en sus aguas fecales, porque es que los británicos nos vierten las aguas fecales porque son tan guarros los británicos que no son capaces de tener una depuradora de tratamiento de aguas residuales y nos echan su porquería a los españoles y nos echan su porquería también radioactiva, porque pasan absolutamente de todo, son una panda de piratas, ¿no? Entonces,
parece mentira que Vox y ese famoso Ortega Smith que se dio un bañito ahí ridículo, ahora pues ahora que ha entrado en el Parlamento, lleva 6 años el señor Ortega Smith calladito al respecto de esta cuestión, porque él sí que tiene un altavoz como diputado para estar dando la matraca como la da Gabriel Rufián y la de Bildu y toda esa panda petulea, pero está con la nómina bien ahí, bien colocadito, y Vox, como tiene esa influencia anglo y también no olvidemos de Israel, porque ahí es donde fue, y es un tema controvertido, pero hay que decirlo, están calladitos. Es decir, qué oportunidad, qué buen vasallo, si hubiera buen señor, si hubiera en España un partido que hiciera como los nacionalistas escoceses bandera de esta cuestión. Pero bueno, por lo menos existe una asociación de ecologistas que deben ser, que no están subvencionados, que se llama Verdemar y que están de alguna forma denunciando constantemente, interponiendo denuncias, y eso pues ya al menos salvamos la honrilla, ¿eh? Al menos a nivel de unos ecologistas salvamos la honrilla. Cedo la palabra a don Fernando. Adelante, don Fernando. Sí, es auténticamente sorprendente la situación de nuestros políticos con respecto a Gibraltar, porque es un tema del que no se habla absolutamente nada. Parece que no existiera, que no fuera ningún problema. Sí, tenemos una parte de la nación ocupada, como se ha recordado, y un mandato de descolonización de la ONU, pero no hay problemas. Estamos sumisos y serviles a todos los intereses británicos y de Gibraltar, donde no se pone ninguna pega a nada. Es decir, se ha recordado el referéndum de la OTAN. Una de las cosas que se decía es que en España no iba a haber armas nucleares, ¿no? Que había bases americanas, pero que los americanos no iban a tener bombas nucleares en España. Muy bien, pero en algo que es territorio español, nosotros, ocupado por el Reino Unido, pues hombre, cuando entra un submarino de ataque solo lleva el reactor nuclear, pero cuando ese submarino nuclear pase a revisión en Gibraltar y sea un submarino armado con misiles balísticos, lo que lleva es toda una serie de armas nucleares allí dotadas. Y allí lo tenemos. Pero sin embargo, de todos los grupos que se manifestaban y de todos aquellos partidos políticos, no les preocupa. Les preocuparía mucho en Rota, pero no les preocupa en Gibraltar. Absolutamente incomprensible. Igual que Gibraltar esté invadiendo las aguas y para ello utiliza material de construcción que trae de España. Pues también es incomprensible que se deje y que se permita. Es decir, actualmente ya no solo es la inacción, es que se les permite absolutamente todo. Ya en final parece que entramos en aquello del piensa más mal y acertarás, porque es que una de las cosas que caracteriza a la piratería británica es mantener en su territorio, digamos en lo que son posesiones fuera de las Islas Británicas, toda una situación de, digamos, de paraísos fiscales para movimientos, digamos, de evasión fiscal y fomento de corrupción y tráfico de drogas. Y eso sucede en las Islas Británicas del Caribe. Y desde luego, Gibraltar tiene también un sistema financiero bastante, digamos, dudoso. Y más uno se cree que si es que es el medio por el cual los políticos, digamos, utilizan para evadir dinero. Porque es que ya da que pensar esta situación. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nos queda ya apenas un minutito. Yo simplemente he compartido con ustedes, lo verán los que sigan el programa en los canales YouTube correspondientes y oportunos, la noticia del Correo Gallego: revuelta policial por la laxitud de los controles en Gibraltar. Dice, han entrado 140 militares sospechosos este año, ¿eh? Es decir, pueden entrar violadores, pueden entrar asesinos, si es que esto se corre como la pólvora.
Ya sabemos que Reino Unido, los peores criminales, Tony Alexander King, donde se vino a seguir asesinando mujeres. A España, ¿eh? Entonces, pues entran ahí con sus aviones estos y sus barcos y luego pasan como Pedro por su casa. Menos mal que aquí yo he sido muchas veces crítico con la policía, pero aquí hay un inspector de policía, inspector jefe, que se ha plantado y entonces ha presentado una demanda judicial exigiendo que le den por escrito cómo hay que controlar. Es decir, Marlaska está haciendo un control absolutamente pasivo. Y esto hay que señalarlo. Y nosotros los veteranos de las Fuerzas Armadas tenemos que señalar con el dedo de que están permitiendo la entrada de militares encubiertos. ¿Y si algunos de esos son terroristas y van a generar terrorismo en España? ¿Y si son miembros de los servicios del MI5 y MI6? Ya sabemos cómo han actuado en otras ocasiones. ¿Por qué tenemos que nosotros tener un... Pero claro, si no se controlan, ya vemos en Canarias, entran todos los días miles y miles. Entonces, bueno, ¿qué más dará? Dirá Marlaska. ¿Qué más dará? A ver si seguimos gobernando, ¿no? Bueno, nada más, queridos oyentes, tomemos conciencia de la cuestión de Gibraltar, que como siempre para nosotros es una espina clavada y desde luego desde aquí en La Pica en Flandes seguiremos denunciando desde luego esta situación al objeto de concienciar a nuestro pueblo de que hay que tomar medidas para echar al ocupante, ¿eh? Por supuesto de una forma pacífica, pero se tienen que ir de nuestra tierra y esa roca es española según mandato de Naciones Unidas. Muchas gracias, queridos oyentes, sigan con nosotros.